Prácticamente con la caída de Saddam Hussein en el año 2003, comenzó una persecución contra cristianos centrada en Oriente Medio, principalmente en Siria y en Irak en nuestros días. Persecución que continúa con la decapitación y crucifixión de cristianos y además el desplazamiento de sus territorios. Es el tema de hoy en el Pulso de la Fe. Quédese, acompáñeme. Persecución contra cristianos en Oriente Medio y también en otras partes del mundo, en el siglo XXI. Les saludo con afecto, es un grande gusto pues tenerlo a usted como público a través de la televisión, es un privilegio servirle. Gracias por acompañarnos. Tendré el gusto de dialogar en esta mesa con representantes de la institución de la Santa Sede, Iglesia a la Ayuda Necesitada. Ellos son pues miembros muy activos en los campamentos de refugiados en Oriente Medio y nos hablarán sobre la vivencia presencial, testimonial, lo que ellos han visto y conocen de esta situación deleznable que ocurre hoy en Oriente Medio. Hay nuevos mártires de nuestro tiempo, cristianos perseguidos. Bueno, comencemos con esta nota. A finales del mes de septiembre, el Papa Francisco recibió a representantes de organismos de la Iglesia Católica de ayuda caritativa. Tuvo un encuentro con ellos, principalmente quienes ayudan a cristianos en las poblaciones de Irak, Siria y también de Oriente Medio. La Iglesia trabaja en primera línea para socorrer a las poblaciones implicadas en los enfrentamientos en Siria e Irak. Son 12.000 trabajadores católicos presentes en las zonas de conflicto, 4,5 millones son las personas a las que ayudan. El Papa deseó una renovada colaboración a todos los niveles, entre todos los que proporcionan ayuda humanitaria en las zonas de guerra, cuando recibió en el Vaticano a los miembros de los organismos caritativos católicos que trabajan en el contexto de la crisis de Oriente Medio, reunidos en Roma para su quinto encuentro promovido por el Pontificio Consejo, Cor Unum. En la audiencia participó también Staffan de Mistura, enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Siria. Debemos constatar con gran tristeza que a pesar de los numerosos esfuerzos realizados en distintos ámbitos, la lógica de las armas y de la prepotencia, los intereses oscuros y la violencia continúan devastando estos países y que hasta ahora no se ha sabido poner fin a los extenuantes sufrimientos y las continuas violaciones de los derechos humanos. Francisco lanzó también un llamamiento a la comunidad internacional y a todos los que tienen responsabilidades políticas para que sepan renunciar a los intereses parciales para alcanzar el mayor bien, la paz. Volvió a llamar la atención sobre la dramática situación de Alepo, que estuvo bajo los bombardeos. Ya lo había hecho en la audiencia general. Renuevo a todos el llamamiento a comprometerse con todas las fuerzas en la protección de los civiles, como obligación imperativa y urgente. Me dirijo a la conciencia de los responsables de los bombardeos que habrán de dar cuentas a Dios. De Alepo procede Monseñor Antoine Audou, obispo caldeo y presidente de Cáritas Siria, que ha participado en Roma en la reunión de Cáritas Internacional dedicada a la crisis en Siria e Irak. El problema del este de la ciudad, el hogar de algo así como 250.000 sirios, esta parte está ocupada por grupos islámicos. Desde el comienzo de la guerra, de esta que es la parte antigua de la ciudad, tratan de entrar en el resto de Alepo para ocuparla. Depende del momento, pero de un tiempo para acá parece estar aislado. El ejército ataca con aviones,
Es una situación nueva, muy grave, desde un punto de vista humanitario. El Papa recordó que precisamente en Alepo, tal como lo denuncia UNICEF, los niños se ven obligados a beber agua contaminada, ya que los ataques han dañado las estaciones de bombeo que aseguraban agua limpia a la ciudad. La emergencia, en las palabras de Monseñor Audo. Con seguridad, el agua, las medicinas, el alimento, los hospitales, es algo terrible. Lo más grave es que la muerte se ha convertido en algo natural, normal. Esto es lo más grave que hemos de intentar detener. Pienso que el Papa, cuando hay violencia, se dirige a la conciencia de las personas que hacen este mal a nivel local y, debo añadir, también a nivel internacional, porque existen intereses, sobre todo a nivel económico y geopolítico, de las potencias internacionales. Profundicemos en el tema. Para ello recibo con afecto a Dominic Kustra. Él es miembro activo de la institución de la Iglesia Católica de la Santa Sede, ayuda a la Iglesia necesitada. Dominic, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, es un placer, Alberto. Polaco de nacimiento, Dominic ha sido muy activo en Oriente Medio, ¿no? Tú has asistido a los refugiados allí, ¿no? Bueno, no solamente en Oriente Medio, pero sí, precisamente ahora creo que el tema toca estar ahí, porque ahí precisamente en Oriente Medio, en Irak, Siria, pero también países vecinos como Líbano, como Jordania, se concentra la gran parte de los refugiados, ¿verdad? Muchos de ellos cristianos que fueron prácticamente expulsados de sus tierras, de sus territorios, ya después de la caída de Saddam Hussein, cuando se comienza lo primero los ataques de Al-Qaeda, luego llega Daesh, ISIS, Estado Islámico, todavía la situación empeora, así que hablamos realmente ya de millones de cristianos que abandonaron sus casas, sus territorios, sus tierras, sus negocios, todo, para hoy vivir en unas tiendas de campaña o unos barrancones adaptados, ¿verdad? Así que es una situación realmente muy, muy drástica. ¿Por qué? ¿Es por odio a la fe? ¿Es una cuestión religiosa? ¿Es un fundamentalismo religioso? ¿Son grupos terroristas? ¿Es cuestión territorial? ¿Es de economía? ¿Es de política? ¿Cuál es la causa? Todo lo que has dicho. O sea, es un cóctel muy complicado. Un cóctel, yo creo que, por supuesto, hay muchísima persecución religiosa, es odio por la fe al cristianismo. Y en muchos vídeos los islamistas radicales están anunciando que amenazando a los cristianos que quieren realmente expulsarles de Irak, de Siria, para que esta tierra sea puramente musulmana. Ya incluso dicen que quieren hacer un califato islámico desde Bangladesh, todo Oriente Medio, llegando hasta España, incluida España. Esto es su deseo, su sueño, ¿de acuerdo? Por lo tanto, repito que el primer ataque, las víctimas principales de los ataques de los islamistas son los cristianos, pero por supuesto también sufren los mismos musulmanes que no apoyan este tipo de actividad, y otras religiones, por ejemplo, yazidíes, ¿de acuerdo? Pero detrás hay muchísimo, Roberto, muchísima conspiración. Intereses políticos, económicos, territoriales, militares, mucho dinero que realmente cierra los ojos a mucha gente y hace mucho desastre. Claro, está también el asunto del negocio de las armas. Por supuesto que sí. Mira, justamente hace un mes, Dominic, el pasado 7 de octubre, estábamos celebrando el aniversario 445 de la batalla de Lepanto. 7 de octubre, 1571. Allí los detuvimos, la Santa Alianza o la Liga Santa, ¿no? Con los estados pontificios, España, Venecia, Orden de Malta. Detuvimos esa incursión sarracena musulmana sobre Europa. Ha sido ilusorio pensar que se retiraron pensando nunca más.
¿Están regresando? Están regresando, pero no de la misma forma. Ya no podemos hablar de las batallas así abiertas, ¿verdad? Un ataque masivo de los musulmanes con las armas. No es esto. Europa yo creo que está amenazada por el yihadismo, por el terrorismo yihadista, por el terrorismo islámico. Ya somos testigos de lo que estaba pasando en los últimos meses, por ejemplo, en Francia, en Niza, en París, varios ataques terroristas, un sacerdote, Jacques Hamel, degollado durante la misa, también en Francia. Hay un montón de cosas que realmente se juntan, se suman, ¿verdad?, para darse cuenta que en Europa algo está pasando. Sí. Algo está pasando. Por otro lado, también los islamistas, incluso uno de los jeques muy importantes de Arabia Saudí, en un comunicado, pero directo en la televisión, sin ningún miedo, sin ninguna vergüenza, ha dicho que hoy no vamos a reconquistar Europa con las armas, sino con las vientres de nuestras mujeres. Yo siempre doy un dato muy concreto, que en Francia ahora mismo, en la familia francesa, la familia de origen francés, hay 1,8 hijos por familia, y en una familia musulmana, pero ya con el pasaporte, digamos, con la nacionalidad francesa, tiene 8,1 hijo por familia. Pues es pura lógica que dentro de unos 50 años la sociedad francesa será, si no de mayoría musulmana, pero un gran porcentaje con una influencia política, social, ¿verdad?, para quizás imponer incluso algunas leyes islámicas. Nuevamente un cóctel explosivo, porque a los musulmanes les da su principal identidad el Islam, su religión, en tanto que de manera contrastante Europa está olvidando sus raíces cristianas y está menospreciando los valores de la cristiandad y de la moral cristiana, y entonces ha perdido su identidad cristiana Europa. Es muy peligroso. Sí. Y mira que son cosas curiosas que yo no me acuerdo cómo se llama este monseñor, tendría que buscar en la memoria su nombre. De todas maneras es vicario apostólico en la zona de Arabia Saudí y algunos países árabes por ahí, y él precisamente decía de una forma muy directa, dice, el problema no es el Islam en Europa, el problema son los cristianos en Europa que no saben responder, vivir su fe con coherencia. Lo mismo en 2 ocasiones la canciller de Alemania, Angela Merkel, en una ocasión dice que Europa tiene que volver a la Biblia, por fin, tiene que volver a la Biblia, vivir su fe. Y en otra ocasión, cuando le preguntaron si usted no tiene ya miedo, no le preocupa que en Alemania hay más de 7 millones de musulmanes, respondió, no, esto no me preocupa en absoluto. A mí me preocupa que en Alemania actualmente faltan muchos auténticos cristianos. Cosa, por ejemplo, que en Rusia ha sido lo contrario. Después de la persecución soviética contra la Iglesia, viene el presidente Vladimir Putin y está recuperando los valores cristianos para Rusia. Sí, está dando identidad en a este pueblo. Sí, en este sentido sí, porque defiende muchísimos valores. Esto tienes razón, defiende muchos valores cristianos que quizás en Europa ya occidental estamos un poquito olvidando. Sentimos una flojera espiritual. La fe en Rusia está creciendo. Yo creo que precisamente por este vacío que provocó el comunismo durante 70 años. Ojo, 70 años. 70. Entonces ahora la gente con este vacío busca a Dios, busca algunos valores que les dan sentido de la vida. Las iglesias en Moscú y en San Petersburgo están llenas. Están llenas. Se hacen filas para entrar y venerar tanto a los católicas como ortodoxas. Sí. Ahora, mira, la incursión militar de Vladimir Putin sobre los miembros del Daesh en Siria, totalmente apoyado por todo el pueblo ruso, porque tiene esta identidad cristiana. En cambio, ¿qué sucedería ahora en Francia, España, Italia, etcétera, si se lanzara una incursión militar similar? ¿Saben los líderes que no tendrán el apoyo de la cristiandad? ¿O no? No, yo creo que nuestra sociedad... esperanzas. Desde luego, tenemos que siempre buscar la solución más pacífica, no solamente el contraste militar, ¿verdad? La respuesta militar. Si hay posibilidad de dialogar, hay que buscar el diálogo. Esto es lo principal. Pero no está abusando el yihadismo de por esto, eso. Dominique. Los cristianos son pacíficos, duro contra ellos. Por eso ya hay muchos expertos que dicen precisamente que
Y bueno, en nuestra sociedad incluso decimos que con los terroristas no hay diálogo. Si fuera un ejército, si fuera una población, ¿verdad? Es otra cosa, pero no. Es el puro y duro terrorismo. Con los terroristas no hay diálogo. Mira, el Papa Por lo Francisco... tanto, a veces es la única forma realmente recuperar los pueblos cristianos, recuperar los terrenos ocupados por los yihadistas, precisamente con ataques armados. Yo recuerdo al cardenal Pietro Parolin, en alguna ocasión dijo, es legítima la defensa del agresor. Porque mira, los pronunciamientos del Papa Francisco, va y se encuentra con los líderes musulmanes, no fue a Turquía acaso, y habla de la unidad y de la paz con el Islam, y la respuesta de los yihadistas, Dominic, hace 2 meses, no somos pacíficos, vamos a ir por ti, vamos a destruir tu Roma y a ti también, y van a ver a sus hijas cómo las vamos a dejar. La respuesta a las propuestas de paz del Papa. Sí, pero tampoco podemos... Mira, yo siempre digo que no todos los cristianos somos buenos. No todos. Sí, claro. Tampoco todos los musulmanes que han nacido en estos países practican el Islam así agresivo. No. Quiero decir que hay muchos imanes musulmanes que realmente están apoyando a los cristianos en los países donde hay conflicto. Y te lo digo en serio. Hay un musulmán, por ejemplo, que cuando estuvimos en Irak, donde se vende a las niñas de 14, 15 años, niñas cristianas, como esclavas sexuales. Las puedes comprar una niña de 14, 15 años por 2.000 pesos, 3.000 pesos. Hubo precisamente un profesor universitario, un musulmán, que con su propio dinero compró a algunas chicas para devolvérselas a sus familias. Quiero decir que no podemos meter al mismo saco todo el mundo musulmán. Vamos a recordar cuando en el año 2014 el Papa Francisco, en el consistorio con cardenales, les dijo, señores, el problema de Oriente Medio. Mire, hace 2 años, 2014, Francisco dijo, no podemos concebir el Oriente Medio sin los cristianos. Esto que dijo hace 2 años, esto empieza a ser una realidad. Ya no hay cristianos en Oriente Medio. Llega levantando una mitra, mientras el mundo alza los hombros. Las crónicas de los últimos meses han descrito las brutalidades aleatorias perpetradas especialmente contra los cristianos sirios por los yihadistas del llamado Estado Islámico, sin que esto provocase ninguna reacción durante mucho tiempo. Un salto sanguinario, este salto terrorista, una visión ya derrotada por la historia, pero cuya locura la pagan hoy familias, niños, ancianos, que un día están tranquilos en sus pueblos y al día siguiente están huyendo sin tener ya ni casa ni un mañana. De ellos, con la preocupación de un padre y un hermano, habló el Papa Francisco durante el consistorio dedicado a Oriente Medio y a sus debilidades endémicas. Con los patriarcas, cardenales y obispos procedentes de las diócesis de la zona, el Papa se detuvo en la que de momento parece una deriva imparable de violencia y desolación. Asistimos a un fenómeno de terrorismo de dimensiones antes inimaginables. Muchos hermanos nuestros son perseguidos y han tenido que dejar sus casas también de una manera brutal. Parece que se haya perdido la conciencia del valor de la vida humana. Parece que la persona no cuente y que se pueda sacrificar a otros intereses. Y todo esto, por desgracia, ante la indiferencia de muchos. Indiferencia, pero no de la Iglesia, aseguró el Papa, que sigue cultivando el deseo de paz y de estabilidad en Oriente Medio y la voluntad de favorecer la resolución de los conflictos a través del diálogo, la reconciliación y el compromiso político, junto con la voluntad de dar la mayor ayuda posible a las comunidades cristianas para mantener su permanencia en la región. Como he tenido ocasión de recordar en varias ocasiones, no podemos resignarnos a pensar en un Oriente Medio sin los cristianos, que desde hace 2000 años confiesan el nombre de Jesús. Al llamamiento del Papa le siguió el análisis geopolítico del secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. Explicó las distintas caras de la crisis mediooriental, a partir de la situación en Irak y en Siria y sus dramas humanitarios. La Iglesia, dijo, no puede permanecer en silencio frente a las persecuciones que sufren sus hijos y muchas personas inocentes. Y también hay que desarmar a los que van sembrando la muerte, quitándoles apoyos políticos e interrumpiendo su suministro de armas y la financiación que deriva del comercio ilegal
ilegal de petróleo. Se recordó que es lícito detener al agresor injusto, pero siempre en el respeto del derecho internacional, como también afirmó el Santo Padre. Sin embargo, se ha visto con claridad que no se puede confiar la resolución del problema únicamente a la respuesta militar. Hay que afrontarlo más profundamente a partir de las causas que lo originaron y que fueron explotadas por la ideología fundamentalista. De dimensiones inimaginables, palabras del Papa Francisco, asistimos a un fenómeno de terrorismo, no dijo Islam, de terrorismo, de dimensiones inimaginables. ¿Crees que esto se le pueda poner un límite, como en la batalla de Lepanto en 1571, o esto va a continuar, Dominic? Yo creo que, Roberto, es mi propia opinión, por supuesto, que no es tan fácil. Yo creo que llega un momento que sí, desaparece Daesh o desaparece Al-Qaeda, pero algunos analistas de Oriente Medio, ¿cuántos grupos islamistas nosotros somos capaces de nombrar ahora? Boko Haram, Daesh, Al-Qaeda, pero se habla de 2.000 grupos radicales islamistas. 2.000 y en el occidente hablamos de 2, 3, 4 como mucho. ¿Te acuerdas de la hermandad en Egipto? Exacto. Pero esto puede llegar a su límite, a su fin. El problema es no los grupos yihadistas, sino el yihad, la idea que lo acogen los jóvenes, incluso desde segunda, tercera generación en Europa, que no están vinculados con los grupos islamistas, sino simplemente se convierten en unos lobos solitarios y por su propia cuenta, como ocurrió en Francia, en Inglaterra, simplemente hacen ataques. Este es el peligro entonces, una ideología fundamentalista que se ha traducido en una persecución. Que se extiende por internet, por las redes sociales, así. Voy a hacer una pausa, nomás voy a recordarte una imagen en tu mente. A ver. Persecución en Egipto por la hermandad islámica. Musulmanes tomados de las manos rodeando iglesias cristianas. Así es. Para evitar la destrucción de los yihadistas. ¿Okay? Entonces, también hay esa parte buena del Islam. Vuelvo con más. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Hoy estamos presentándole a ustedes este drama de la vida real que se llama Persecución contra Cristianos, principalmente en Oriente Medio, porque en otros lugares del mundo también hay persecución, a veces callada. Ya ve usted en México cuántos sacerdotes han sido asesinados, sin una sola explicación. Vamos a avanzar en este tema. Le presento enseguida esta nota en la que habla el cardenal secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, sobre este problema, la persecución contra cristianos en Oriente Medio. Reforzar las relaciones fraternas entre los cristianos, promover el diálogo y la paz en Oriente Medio, apoyar la fe de la pequeña comunidad católica local. Estos son, según el cardenal secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, los aspectos claves del viaje apostólico del Papa Francisco a Turquía. La peregrinación del 28 al 30 de noviembre se realizó con motivo de San Andrés, fiesta del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. El Papa va a compartir la alegría y la celebración de esa iglesia y va también para firmar una declaración común, una declaración que se sitúa un poco en la estela de la que firmaron en Jerusalén en mayo pasado. La intención es reforzar los vínculos de amistad, de colaboración, de diálogo entre las dos iglesias y expresar su preocupación por la situación y la suerte de tantos hermanos cristianos que se encuentran en situaciones de dificultad y de persecución, especialmente en la región de Oriente Medio. E di persecuzione soprattutto nella regione del Medio Oriente. Es imposible no pensar en la delicada situación en Oriente Medio, que se ha convertido todavía en más precaria por la sangrienta actuación del autoproclamado Estado Islámico.
La paz parece ciertamente imposible. ¿Cómo detener esta espiral de violencia? La solución la conocemos. La solución es más fácil y más difícil de lo que parece. Está en deponer las armas y comenzar un diálogo, comenzar una negociación. Es impensable que pueda haber una solución armada, que pueda haber una solución unilateral, impuesta por la fuerza por parte de alguien. La Santa Sede siempre lo ha dicho. La solución solo puede ser regional, comprensiva, teniendo en cuenta los intereses y las expectativas de todas y cada una de las partes involucradas. Por desgracia, en estos días, asistimos también a un empeoramiento de la situación en Tierra Santa. A la violencia están unidas numerosas y dramáticas consecuencias. Pensemos en los miles de personas que huyen y se concentran en las fronteras en busca de salvación, así como en la presencia cada vez más exigua de los cristianos en estos lugares. ¿Qué hace la Iglesia ante esta situación? La Iglesia está trabajando en un grandísimo esfuerzo de sensibilización, en primer lugar de la comunidad internacional, para socorrer las necesidades de estos hermanos y hermanas que son huidos y refugiados, y también poniendo en marcha todos sus medios, digamos, de caridad. Sabemos lo que las organizaciones internacionales católicas, las agencias católicas de ayuda, las distintas cáritas, están trabajando sobre el terreno para responder a las necesidades de estos hermanos nuestros, sobre todo pensando en el invierno, que ya ha llegado y que hará su situación todavía más precaria y dura. También esta insistencia, justa, obligada, necesaria, sobre el derecho al regreso. Turquía se caracteriza por una convivencia multicultural y multirreligiosa. ¿Cuáles son, en su opinión, los restantes aspectos que el Papa Francisco querrá sustanciar en este viaje apostólico? Antes que nada, solicitud por la iglesia local, una pequeña iglesia que en los años pasados fue también testigo de episodios dolorosísimos de violencia, pero que persevera en su misión, testimoniar una presencia para asegurar este diálogo con el Islam, que es muy importante. Para profundizar, recibo ahora con afecto a Julieta Appendini. Más adelante en el programa regresa Dominic Kustra. Julieta es la directora de la institución Ayuda a la Iglesia Necesitada en México. Bienvenida, Julieta. Roberto, gracias por la invitación. Gracias a ti. Oye, las cruzadas vieron venir este problema. Vamos, el que pega primero pega dos veces, es la realidad. Antes de que vengan a Europa, mejor vamos y a ver si los detenemos allá, con el conque de hay que rescatar los santos lugares, ¿o no? Ha sido una amenaza de muchos siglos, Julieta, y ahora nos ha tocado ver un resurgimiento. ¿Estamos ante un resurgimiento? ¿Sí? Pues es un resurgimiento y es mantener, como tú lo has dicho, eso es algo que ha existido. La persecución religiosa y la persecución de los cristianos ha existido desde sus inicios. Cristo fue crucificado. Los apóstoles mártires todos, excepto San Juan. Exacto. Yo creo que esta situación siempre ha estado, pero me parece que se va manifestando de distintas formas y toma un momento importante ahora, ¿no? Un momento importante porque pensar todo un territorio sin cristianos, donde además empezó el cristianismo. No decíamos, pusimos al Papa 2 años atrás, no concebimos un Oriente Medio sin cristianos. Ok, ¿cuánto falta para sacar al último? Pues ¿qué sigue, no? Ajá. ¿Y qué tenemos que hacer ante esta situación que está pasando? Sí, a ver, ¿por qué nadie hace nada? Esa es una pregunta que mi público se debe estar planteando. ¿Por qué nadie hace nada? ¿Cómo respondes esto? Yo la pregunta que me hago es, ante lo que estoy viendo, que me queda a muchos kilómetros de mí, aunque he tenido la fortuna de poder estar allá, ¿qué me toca hacer desde aquí? Esa es la pregunta que muchos nos hacemos. Y cómo lo que están viviendo puede afectar al espacio donde yo estoy para contribuir a buscar la paz, que eso es lo que estamos queriendo, buscar la paz. Entonces la pregunta es ¿qué nos toca hacer? El Papa ha hablado varias veces, el cardenal secretario de Estado también. Vladimir Putin está ayudando a Bashar al-Assad en Siria, bombardeando puntos estratégicos del Daesh, ¿no? Pero como que han dejado un poco solo a Putin, ¿no crees? Y
concretamente ayuda a la iglesia necesitada, instituciones de la iglesia, ¿qué están haciendo? Para la Fundación ha sido un tema importantísimo, es un tema central la persecución religiosa. De hecho, se va a hacer la presentación del informe de libertad religiosa ahora a mediados de noviembre. La Fundación hace cada 2 años un informe de todos los países de la situación en todo el mundo. Presenta de libertad religiosa. Libertad religiosa como derecho fundamental. Presenta la situación y te dice en qué nivel está. Bajo, medio, alto. Obviamente ya está por presentarse el informe y es Medio Oriente de nuevo el lugar donde está el foco mayor y le sigue el tema de África. Y curiosamente México se mantiene en su nivel medio, un nivel en el que no se ha movido y se han ahora empeorado bastante las cosas. En el informe de 2014 aparece México. Sí, sin duda. Ahora, con los asesinatos de sacerdotes, seguirá apareciendo México en el informe de 2016. ¿Tú lo conoces? Yo lo conozco. El informe, todos los países aparecen. Todos los países, los 196 países, se hace una evaluación, se les pone en el nivel según criterios que están establecidos. ¿Rojo, amarillo, verde? Más o menos, digo que es medio, moderado, alto. Son 86 países alrededor los que tienen un foco rojo, ¿no? Tenemos países con foco negro, como es Corea del Norte, totalmente pintados de negro. O sea, ese es el más grave. Son de los más graves, exactamente, ¿no? Y en el tema, por ejemplo, de Latinoamérica, tenemos focos como Cuba y Venezuela, ¿no? Por la situación que están viviendo, y de ahí se desprenden una serie de países que están en nivel medio, porque se habla de otro tipo de persecución religiosa. De repente pensamos que la persecución religiosa solamente es lo que está pasando en Medio Oriente, donde matan a los cristianos. Los matan, los decapitan, los torturan, pero hay otro tipo de persecución religiosa, que era lo que tú manejabas y comentabas, que es la de baja intensidad, ¿no? Vamos a ver enseguida el último informe sobre la libertad religiosa que nos comentaba Julieta Appendini, el informe de 2014, pues el de 2016 se presentará en unos días más, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es este informe? Libertad religiosa, persecución a la fe, de hace 2 años. Persecuciones en nombre de la religión, constante violación del derecho de expresar el propio credo, reducción de la fe a la esfera privada. Son algunas de las restricciones que dominan el mundo de hoy y que el 12º informe de ayuda a la Iglesia que sufre, presentado hace unos días, saca dramáticamente a la luz. La Fundación de Derecho Pontificio recuerda que desde octubre de 2012 a junio de 2014, el 28% de los 196 países examinados registra condiciones de empeoramiento. Solo en 6 se encuentran pasos hacia adelante, pero en 4 de estas naciones hay todavía persecuciones de grado elevado o medio. Entre los 20 países en los que se advierte la falta de libertad religiosa, 14 presentan persecuciones vinculadas al extremismo islámico, y en 6 pesa la presencia de regímenes totalitarios. Así, sumando los distintos indicadores del informe, que contempla a todas las minorías religiosas, cristianas, musulmanas, judías, hindúes y sikh, resulta que la libertad religiosa está comprometida en casi el 60% de los países del mundo. En mi opinión, la situación más terrible y trágica es la de la ciudad de Mosul, en Irak septentrional, donde los cristianos han estado presentes durante 1600 años. Había 35.000 cristianos en esa ciudad. Hace algunos meses, cuando llegó el Estado Islámico, impuso su ultimátum: o se convierten al Islam o se van, o los matamos. Y obviamente se fueron. Y ahora, por primera vez en más de 1500 años, ya no se celebran liturgias religiosas cristianas en esa ciudad. Para mí se trata de una tragedia monumental. Dramático el testimonio de Pascal Guarda, católica iraquí, antigua ministra para las políticas migratorias en 2004. No solo se produce un éxodo, sino un auténtico y verdadero genocidio. Vivimos en una condición de genocidio permanente desde 1915, porque nuestra voz nunca ha sido escuchada. Pero si se lee nuestra historia y la estamos escribiendo, cada 5, cada 2, cada 10 años volvemos a ser víctimas de un genocidio, a partir del final de la Primera Guerra Mundial. Además, el éxodo de los cristianos es también el resultado de la pésima legislación que hemos tenido en Irak, un país en el que siempre ha habido diversidad, con altibajos, siempre ha estado en el punto de la mira. Irak, Siria, Afganistán
Afganistán, Corea del Norte, China, la violación de la libertad religiosa marcha al mismo paso que la violación de los derechos humanos. Pero también en Europa, considerada desde siempre como la cuna de los derechos humanos, la situación no es de color de rosa. Crece la discriminación sobre las personas que profesan la religión. Va en aumento el ateísmo agresivo. Se tiende a confinar la fe a la esfera privada. Pero no faltan noticias positivas en algunos países del mundo. Pienso que la noticia positiva es que si bien se oye hablar mucho de Boko Haram en Nigeria septentrional y llegan noticias desde Etiopía y Eritrea, las condiciones de la libertad religiosa en África son generalmente positivas. La mayor parte de los africanos respeta las creencias de los otros e incluso las celebra. Esto podría representar de verdad una esperanza en este campo para el resto del mundo. Lo mismo puede afirmarse de América Latina, aunque hay excepciones como Cuba, donde la libertad religiosa está comprometida. En la mayor parte de ese continente es perfectamente posible para los grupos religiosos una pacífica convivencia. México ha de aparecer allí. Bueno, hago una pausa, es breve. Regreso para conocer más, saber qué es lo que está haciendo la Iglesia a la ayuda necesitada, conocer su presencia en México. Aquel que se pregunte qué puedo hacer yo, bueno, hay respuestas, Primero, por supuesto, orar, pero podemos hacer algo más, se lo diremos al volver después de esta pausa. Y vamos a conclusiones y también, oiga, ya decía Julieta o Dominic, el padre Jamel, degollado por yihadistas, mientras celebraba la Santa Misa. También volvemos con él. Ya estamos de regreso, queridos amigos, hoy con este terrible tema de la persecución contra cristianos en todo el mundo, pero principalmente en Oriente Medio. Recordemos una situación terrible cuando el Daesh o el Estado Islámico tomó la ciudad de Mosul. Fue una cosa espantosa. Vamos a recordar ese momento. He recibido con preocupación las noticias que llegan de las comunidades cristianas en Mosul, Irak, y en otras zonas de Oriente Medio, donde desde el principio del cristianismo, éstas han vivido con sus conciudadanos ofreciendo una significativa contribución al bien de la sociedad. Hoy son perseguidas. Nuestros hermanos son perseguidos, son desterrados. Deben dejar sus casas sin tener la posibilidad de llevar nada. Las palabras del Papa Francisco en el Ángelus del domingo 20 de julio son para los últimos cristianos de Mosul, unos 3.000 que han dejado la ciudad iraquí después del edicto de los extremistas islámicos del ISIL, el movimiento armado sunita que controla amplias zonas de Irak y Siria, y se han refugiado en Kurdistán. A los cristianos que están en Mosul desde hace 1.700 años se les han propuesto 3 alternativas a la huida: la conversión al Islam, el pago de una altísima tasa de protección o la muerte. Después de haber quemado el palacio episcopal de los sirocatólicos, los milicianos de ISIL ocuparon el antiguo monasterio sirocatólico de Bar Leham. El mismo domingo, el Papa Francisco telefonó al patriarca de Antioquía de los sirocatólicos, Ignatius Yosef III Yunan, para confirmar su cercanía y su preocupación.
Los cristianos en Mosul, en Irak y en todo Oriente Medio son personas que viven en esas tierras desde siempre. Son parte integrante de la sociedad y desde hace siglos, más de 1 milenio y medio, conviven también con los representantes de otras religiones, de otras confesiones religiosas, quizás siempre encontrándose en situación de minoría o de marginación, pero intentando encontrar soluciones posibles para una supervivencia que de todas maneras dura desde hace siglos. Últimamente la situación se ha crispado y entre los distintos conflictos en esta región que se suceden desde hace años, el último mensaje, las últimas noticias que proceden justamente de Mosul son las más alarmantes, porque indican una escalada hasta un nivel nunca experimentado hasta ahora, inaudito, que frente a una elección radical o de abandonar la fe o la patria, o pagar impuestos insostenibles, verdaderamente nos encontramos frente a un nuevo fenómeno que parece el regreso a un pasado que parecía superado hace siglos. En este sentido, toda la comunidad cristiana está preocupada y debería estarlo también toda la comunidad internacional. Contrastan con la pacífica convivencia que debería caracterizar el siglo XXI. Aseguro a estas personas y a estas familias mi cercanía y mi constante oración. Queridísimos hermanos y hermanas tan perseguidos, yo sé cuánto sufren. Yo sé que han sido despojados de todo. Estoy con ustedes en la fe en aquel que ha vencido el mal. Que el Dios de la paz suscite en todos un auténtico deseo de diálogo y de reconciliación. La violencia no se vence con violencia. La violencia se vence con la paz. Contra las acciones del grupo dirigido por el califa Ibrahim, se ha movilizado la Organización de la Cooperación Islámica, que representa 57 países musulmanes, definiendo el destierro forzado de los cristianos de Mosul como un crimen intolerable. Las atrocidades cometidas, ha declarado la OCHI, no tienen nada que ver con el Islam, con sus principios de tolerancia y convivencia, ofreciendo la disponibilidad de ayudar a las personas desterradas en espera de que puedan regresar a casa. Fue precisamente durante la toma de la ciudad de Mosul que apareció en las casas de los cristianos la letra Nun o la letra N, identificándolos como nazarenos. Precisamente es este pin que traes en la solapa, ¿no? La letra Nun. Realmente siempre la llevo. ¿Sabes? Por dos motivos. Como un signo de solidaridad con los cristianos perseguidos, pero también es otro motivo. Cuando alguien lo ve siempre pregunta, ¿y eso qué es? Entonces siéntate, te lo explico. Para captar a los... Entonces, para captar entrevistas. Exacto. Estoy platicando con Dominic Kustra y con Julieta Appendini. Julieta es presidenta de Ayuda a la Iglesia Necesitada México y Dominic es miembro de este organismo de la Santa Sede. ¿Qué actitud tener, Julieta, nosotros como cristianos? Una, me pongo la letra y estoy diciendo, estoy solidario con ellos. ¿Pero qué más? Yo los invitaría mucho a esto que la Fundación busca, que son 3 pilares que tenemos. El primero es informarnos. Ya lo estoy haciendo aquí. Informarnos y hacer conciencia. Cuando haces conciencia tienes la obligación de compartirlo. Es decir, si hoy la gente aprendió algo, la gente que nos está mirando, no se puede quedar con eso. Tiene que compartir la información. Hay que informarnos y compartir la información. Y empezar a mirar al mundo y la información que está pasando en el mundo, no solo algunos lugares, como este programa que nos permite conocer un poco más. A ver, ya viene Marisa O'Farrill en el mismo tema para hablarnos del padre Hamel. Este sacerdote degollado en Francia. ¿En dónde? Bueno, en el norte de Francia, fue a los finales de agosto de este año. Sí, mientras celebraba la Santa Misa. Viene Marisa para conocer esta historia.
mis queridos amigos, es una gran tristeza tener que hablar de la terrible muerte de este buen sacerdote francés, el padre Jacques Hamel, que murió asesinado mientras celebraba la Santa Misa en una iglesia de la ciudad de Rennes, en Francia, el martes 26 de julio. Hasta ahora, el padre Hamel no ha sido beatificado ni canonizado, pero ya es considerado un mártir. Y el Papa Francisco acaba de autorizar que se inicie su proceso de beatificación, como lo dio a conocer Monseñor Dominique Lebrun, arzobispo de Rennes, a partir de que la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos recibió por parte del Papa la dispensa de la espera de 5 años para que se abra un proceso de beatificación. Recordemos al padre Hamel, víctima de la persecución contra cristianos en nuestro tiempo, en pleno siglo XXI. Padre Jacques Hamel. El padre Jacques Hamel fue degollado sobre la cruz mientras celebraba el sacrificio de la cruz de Cristo. Hombre bueno, humilde, de fraternidad, que siempre buscaba construir la paz. Fue asesinado como si fuese un criminal. Este es el hilo satánico de la persecución. El trágico atentado en Rennes del pasado 26 de julio sigue todavía vivo en el recuerdo de todos, y el Papa Francisco quiso celebrar el miércoles una misa en sufragio del sacerdote francés bárbaramente asesinado en su parroquia. Ante sus familiares y los peregrinos venidos desde Normandía, con el obispo Dominique Lebrun, el pontífice remarcó que Jesús es el primer mártir, un misterio desde el que comienza toda la historia del martirio cristiano. Esta historia se repite hasta hoy, y hoy en la Iglesia hay más mártires cristianos que en los primeros tiempos. Hoy hay cristianos asesinados, torturados, encarcelados, degollados porque no reniegan de Jesucristo. En esta historia llegamos a nuestro Padre Jacques. Él forma parte de esta cadena de mártires. Los cristianos que hoy sufren, sea en la cárcel o con la muerte o con torturas, por no renegar de Jesucristo, hacen que se vea realmente la crueldad de esta persecución. Y esta crueldad que pide la apostasía, digamos la palabra, es satánica. Y qué deseable sería que todas las religiones dijeran: matar en nombre de Dios es satánico. En el marco habitual de las misas de la mañana, la capilla de la Casa Santa Marta, el Papa Bergoglio condenó con firmeza la demente acción de los que derraman sangre en nombre del Señor, a la vez que señalaba, en el ejemplo del padre Hamel, el camino para la paz y la fraternidad entre los pueblos. Que Él, desde el cielo, porque hemos de rezarle, es un mártir, y los mártires son bienaventurados, nos dé la humildad, la fraternidad, la paz y también la valentía de decir la verdad. Matar en nombre de Dios es satánico. Ahora, queridos amigos, les presento la oración para pedir a Dios por los cristianos perseguidos en todo el mundo. Presentemos al Señor nuestra súplica para que lleve consuelo a estos nuevos mártires del siglo XXI. Dios nuestro, que en tu misteriosa providencia has querido asociar tu Iglesia a los sufrimientos de tu Hijo,
concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí está la oración que nos pone Marisa. Oremos, pero como decía Julieta también, ejerzamos la caridad. Julieta, tenemos el tiempo encima. A ver, ¿cómo podemos tener más información de esto? Tú decías, primero, muy importante informar. Informarnos, yo les invito a que se metan a nuestra página www.acn-mediomexico.org. Ahí van a poder enterarse. Nosotros subimos noticias todos los días. Hacemos propuestas, damos conferencias de la situación que está pasando en Medio Oriente. O sea, si alguien los busca a ustedes y les dice, quiero que vengas a dar una conferencia aquí a mis amigos, a mi comunidad, a ver, exactamente. Nosotros vamos, tenemos experiencia de estar allá en Medio Oriente con los cristianos y transmitirles lo que está pasando. Los invitamos a que se sumen. La fundación no solo está en Medio Oriente, está ayudando a África, Latinoamérica, todo el mundo. Entonces presentamos la situación de todo el mundo. Dime así en medio minuto lo más complicado. ¿Cuál es el problema que subyace aquí? ¿En Medio Oriente? Sí, la causa, las causas. Es una mezcla de política, de una situación de guerra política económica, con una situación religiosa. Pues. Se utiliza los intereses político-económicos que estamos hablando de gas y petróleo, manipulando las creencias, haciendo un fundamentalismo y un extremismo en una creencia. Política lo ligamos con territorio. Política, territorio, economía, gas y petróleo. Gas y petróleo. Territorio con gas y petróleo. Economía con petróleo y gas. Y religión con un fundamentalismo. Exactamente. Dominique, ¿qué viene? ¿Qué ves adelante? Pues mira, ¿tú crees que estas amenazas se puedan cumplir? Vamos a ir por ustedes y les vamos a destruir. No, ellos van en serio. Les vamos a destruir la Basílica de San Pedro. Bueno, ellos van en serio. Si podrían hacerlo, lo harían. Te aseguro. Pero yo creo que nunca podemos perder la esperanza. Nunca podemos perder la esperanza de los que estamos en México, porque no la pierden los que están en los campos de refugiados. Ajá. Entonces, mucho menos nosotros, ¿de acuerdo? Y yo mencionaría dos cosas muy, muy importantes y que a mí me gustaría que realmente los telespectadores se queden con esto. Que hay mucha persecución, que hay mucho sufrimiento, pero ahí está Dios. Ajá. Ahí está la esperanza. La gente ha perdido todo menos la fe. Y quizás de ellos podemos aprender algo. Que cada uno en su casa se pregunte ahora, ¿qué puedo yo aprender de toda esta situación? ¿Alguna enseñanza? ¿Algo? Quizás perdonar, como perdonan los cristianos perseguidos. Ajá. Permíteme solamente citar a una persona que realmente a mí me encanta cómo habla. Es padre Canta la Mesa, un capuchino. Raniero Canta la Mesa. Exacto. Él ha dicho el año pasado, el Viernes Santo, cuando hablaba de los cristianos perseguidos, ha dicho: los mártires no mueren con los puños cerrados, sino con las manos juntas. Con esto nos quedamos. Este es un gran cierre. Gracias, Dominique. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Julieta. Fe, esperanza y perdón. Muy bien. Ahí tenemos que trabajar. Sí. Yo digo una cosa más, mire, con eso terminamos. A estos cristianos perseguidos, los yihadistas, antes de decapitarlos, les dicen: reniega de tu religión y acoge el Islam, y te salvas la vida. Y ellos mueren siendo cristianos. Perseguidos, Nosotros en México, sin persecución, con la fe tranquila, eso nos da mucho para meditar cómo estamos hoy viviendo nuestra fe. Feliz semana, gracias a nombre de mis compañeros, el mejor staff de la televisión de todo el mundo, el staff de Proyecto 40, a nombre de la producción también. Feliz semana, Dios le guarde. Gracias.